Bueno, buenos días, estudiantes. Como saben, la sesión de hoy día se ejecuta bajo en una situación de paro estudiantil, por lo cual su asistencia es facultativa, tal como lo eran las otras sesiones. Ahora, teniendo en cuenta que las otras secciones, el día martes y el día jueves, tuvieron esta sesión, habría sido injusto no generar esta sesión, es decir, todos aquellos que tengan dudas respecto de la actividad formativa 1, la idea es que puedan resolver esas dudas. Ahora, eh, esta actividad, la del 27 de abril, ya no se va a entregar en esa fecha, ¿ya? Pero lo importante es que puedan resolver las dudas que tengan al respecto. Así que, por lo tanto, me gustaría preguntarles si es que descargaron y revisaron sus respuestas a los cuestionarios Sacra y Mamae y si revisaron sus puntajes. Yo sí, profe. Ya, perfecto. Mire, lo que me pasó a mí fue que empecé a hacer como un resumen ¿Ya? con lo que usted había puesto en la sesión asincrónica, el video. ¿Ya? Así que entre lo que decía del BAMA y del ACRA, estoy terminando ya el resumen del ACRA para comparar lo que dice cada punto y mis resultados. Po. Onda, si el ACRA dice que la adquisición es por atención o repetición y dan ejemplo, lo voy a comparar con mi forma de adquisición. Y Perfecto. eso es lo que así estaría bien para la guía, ¿no? Exacto. Porque La idea es ya, traducir, si eso, a una fortaleza o a una debilidad. Vamos primero a la guía propiamente tal. Déjame abrirla. La tengo por acá. Vamos viendo. Ya, se demora en abrir el Word, pero en eso estamos. Ya, les voy a compartir entonces la pantalla. Ya, acá está la actividad formativa. ¿Ya? Entonces acá están los objetivos. Y acá dice, esta actividad se debe realizar de manera individual, es formativa en el sentido de que no tiene calificación. O sea, ustedes sí van a obtener una nota, pero la nota no vale. Va a ser solamente un referente que les va a permitir calibrar su desempeño respecto a nuestras expectativas. Fecha de entrega dice 27 de abril, pero claramente eso se va a tener que aplazar. Ya, lo primero que tienen que hacer es revisar entonces sus puntajes y sus respuestas en el ACRA y el BAMAE, lo cual me dijeron que ya hicieron. ¿Ya? Y como bien decía Charis, los resultados se deben revisar desde o en el fondo se deben interpretar en base a las clases asincrónicas que están disponibles en el aula virtual. Luego acá está esta tabla. Y en esta tabla lo que se les pide es que ustedes eh, describan 3 fortalezas y 3 debilidades. Fortalezas y debilidades que provengan de lo que ustedes aprendieron de ustedes mismos y de ustedes mismas en el ACRA y o en el BAMAE. O mejor dicho, en el ACRA y en el BAMAE. Porque ustedes deben utilizar ambos cuestionarios. Al menos una de las fortalezas o al menos una de las debilidades debe provenir del ACRA y del BAMAE. Ambos deben estar ahí mencionados. Ahora, donde dice descripción, la idea es que ustedes describan justamente qué es lo que ustedes consideran que es una fortaleza. Por ejemplo, Charis hablaba acerca de aprender por repetición. Eh, Aprender por repetición puede ser una fortaleza o una debilidad. ¿En qué sentido? Imaginemos que alguien dice, sí, yo justamente a través del ACRA me puse a reflexionar respecto de cómo yo aprendo y me di cuenta que yo aprendo principalmente repitiéndome mentalmente las cosas. Pero el problema es que me demoro mucho. He estado intentando aprenderme ciertas cosas básicas de introducción a la psicología, por ejemplo, y me ha tomado toda una tarde, en mucha información. Entonces, ese método es una debilidad para mí. Entonces debería ir acá, en debilidades. Pero si para alguno de ustedes la repetición es una forma eficiente de aprender,
es una fortaleza. Ahora bien, también sabemos que aprender algo como loro es una debilidad. En cambio, aprender algo comprensivamente es una fortaleza. Entonces, si alguien dice, mi gran problema es que yo tiendo a aprenderme todo de memoria, y por lo tanto después si a mí me sacan una coma, si a mí me sacan un ladrillo, no soy capaz de reconocer la información. Entonces ahí el aprender de memoria es una debilidad. En ese sentido, lo que nosotros les pedimos es que ustedes describan su fortaleza, su debilidad, en base a lo que aprendieron de ustedes mismos o ustedes mismas en el cuestionario, pero obviamente haciendo una reflexión personal. No basta con que ustedes trasladen el encabezado de una pregunta a la descripción. Y acá donde dice nombre del cuestionario, yo les voy a pedir que ustedes sean más precisos todavía, más precisos y precisas. Que pongan en el fondo nombre de la escala. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, hábitos del BAMAE. ¿Ya? Eso sería espectacular. Esta descripción de esta fortaleza proviene de la escala hábitos del BAMAE. Y ahí ustedes se explayan. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Acá, por ejemplo, dicen... Donde dice ahí, es haciendo una tremenda reflexión, yo le quitaría el tremenda, es haciendo una reflexión. ¿Ya? Es como, por ejemplo, es como cuando ustedes le preguntan a su pareja, ¿tú me quieres? Su pareja les dice sí. Y ustedes le dicen, ¿por qué? Lo que viene a continuación es una reflexión. Si su pareja les dice, no sé, porque eres simpática, no hay reflexión. Si su pareja les dice, porque tú me haces sentir mucho mejor conmigo mismo y me llevas a lugares donde nunca nadie más me ha llevado, ya es otra cosa. ¿Ya? Y tampoco es tremenda reflexión. Lo que nosotros queremos es ir más allá de solamente el rótulo, la palabra. Así que en ese sentido es haciendo una reflexión, pero no tiene por qué ser tan tremendo. ¿Ya? Piénsenlo así. Después, más adelante en la carrera, ahí sí que se vienen tremendas reflexiones. Estas son reflexiones más bien iniciales. Ahora, Consuelo dice, yo aprendo cuando le enseño a las personas, pero ahora mismo en mi ámbito no tengo a nadie que me ayude. ¿Cómo lo hago siendo solo yo? El gran desafío que tienes tú, Consuelo, es encontrar personas a las cuales enseñarle. La gran pregunta acá es, antes de entrar a psicología, ¿a quién le enseñabas? Charis dice, yo le hablo a la pared. En el fondo, uno se imagina un interlocutor, ¿cierto? Porque claro, si uno le habla a la pared, literalmente a la pared, da lo mismo lo que uno diga. Uno puede decir algo absolutamente incomprensible y la pared se va a quedar así. En cambio, cuando uno se imagina a un otro, y ahí es donde está la clave del asunto, ahí es cuando uno se vuelve más exitoso en la comunicación. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que es hacer stand-up comedy. El humorista o la humorista debe imaginarse a su público, porque lo tiene al frente, pero tiene que ser capaz de anticiparse a su público, ¿cierto? Contar un chiste, una anécdota y generar un buen remate implica preguntarse, ¿de qué manera construyo yo la atención y la resuelvo en personas cualesquiera para que sea gracioso? Tiene que imaginarse qué es gracioso para personas que él o la humorista no conoce, intuye cómo son. Acá es algo similar. Ustedes tienen que tratar de enseñarle a un interlocutor ficticio, imaginándose cómo es ese interlocutor. Los perros, por ejemplo, pueden ser una buenos interlocutores, pero el problema es qué es lo que pasa si sus perros le responden. Ahí sí que ya entramos en otro terreno. Pero hablar con los animales, con las paredes, y dotarlos de la cualidad ficticia de comprensión es un buen ejercicio. Ya. Por ejemplo, Charit dice, a mí no me da vergüenza hablar sola, me ayuda. Lo entiendo perfectamente, perfectamente. Yo cuando estudiaba en el pregrado, a veces me hablaba a mí mismo. Lo que sí yo me di cuenta es que algo que yo hago mucho es que me reto mucho a mí mismo. Por ejemplo, cuando estoy buscando algo, fuera del ámbito del estudio, cuando busco algo en distintos lugares y no lo encuentro, y no lo encuentro, y no lo encuentro, y al final estaba en un lugar nada que ver, donde no debía estar, por ejemplo, voy a inventar, tengo las llaves en el baño. Me reto a mí mismo por haberlas puesto ahí. Me digo, claro, el día del míspero voy a encontrar las llaves así.
y agrego algún epíteto de grueso calibre. Yo tiendo a ser bastante cruel conmigo mismo. O por ejemplo en el estudio también yo de repente me hablaba a mí mismo, con razón, por eso es que esta idea se conecta con otra, ya. Pero no era algo que yo estaba haciendo constantemente, eran más bien pequeños estallidos o mejor dicho, pequeñas burbujas de autodiálogo. Sí, Teare dice, a mí me gusta pasar todas esquemas y con muchos colores. Perfecto. Ese es uno de los aspectos que puede cubrir el ACRA y el BAMAE. En ambos cuestionarios se menciona eso. Y si tú, Tiare, consideras que eres eficiente en eso, si otras personas han opinado positivamente respecto de tus esquemas y del uso de colores, entonces ahí tienen más bien un referente. Ahora, incluso si otras personas te los criticaran, tampoco no es tan relevante. Lo importante es que a ti te sirva. Por ejemplo, hay algunos estudiantes acá que dicen, podemos hacer videollamadas entre nosotros. Absolutamente cierto, pueden hacer videollamadas entre ustedes y eso les puede ayudar mucho para explicarse las cosas. Es decir, tienen que ir conociendo a sus compañeros y a sus compañeras. Y la mejor forma a través de videollamadas, yo creo que grupales, pero no con muchas personas, porque una videollamada ya con más de 6 personas implica problemas de intervención al mismo tiempo. Porque como hay delay en la transmisión de información, varias veces pasa que alguien habla cuando desde su audio la otra persona se ha quedado callada, pero desde el punto de vista del grupo está interrumpiendo. Por eso es que ojalá las videollamadas sean entre pocas personas. Las plataformas todavía no son lo suficientemente eficientes como para eh, saldar, o mejor dicho, resolver ese tipo de problemas. Ahora, si alguno de ustedes se pone nervioso o nerviosa en las videollamadas, claro, pueden utilizar avatars, pueden utilizar imágenes que están ahí estáticas o, como dicen por ahí, también pueden utilizar peluches o títeres. Hola, este soy yo. Y el títere lo representa a ustedes. Javi Paz pregunta, la adquisición, codificación y recuperación no necesariamente con acciones mentales, ¿cierto? Yo puedo decir que hago resúmenes, los organizo en carpetas y así son. Ya, exacto. No necesariamente son acciones mentales. Lo que pasa es que, a ver, Javier Paz dice que la adquisición, la codificación y la recuperación no necesariamente son acciones mentales. ¿Por qué? Porque ella dice que las hace físicamente, ¿ya? Hace resúmenes, que son físicos, existen en el mundo independiente de nosotros, y los organiza en carpetas físicas. Pero aún así, Javi, aunque tú lo hagas en el reino físico, lo estás haciendo mentalmente, porque eres tú la que lo haces, como cuando tú escribes. Cuando tú escribes, claro que eso queda en el mundo físico, pero el proceso de escribir es inicialmente cognitivo. ¿Ya? De hecho, imaginemos que tú estuvieras soñando que hacer resúmenes. Eso no ocurre en el mundo real, ocurre en el reino de lo mental. Así que en ese sentido, la adquisición, codificación y recuperación, sí, necesariamente son mentales. Lo que sí es cierto, pueden tener un concomitante físico, es decir, algo que se refleja en el mundo físico, que típicamente es así. De hecho, por ejemplo, cocinar es una acción eminentemente física. Si yo cocino únicamente mentalmente, eso no resuelve nada. Pero efectivamente para cocinar yo tengo que tomar decisiones. Eso es cognitivo, eso es mental. Ya. Ahora, voy a repetir la pregunta que hice antes de que se añadieran todas las personas que están en la sala. Todas las personas acá presentes descargaron y revisaron sus respuestas y sus puntajes en el ACRA y en el BAMAE. Y si es así, todas las personas acá presentes, en, o mejor dicho, más que todas las personas, ¿se entiende o hay alguna duda respecto de algún ítem o alguna escala del BAMAE o del ACRA? Que según yo están bien explicadas en las clases asincrónicas, pero siempre pueden aparecer dudas como plantea Caro en este momento. Caro dice, sí, yo tengo una duda.
Ya, veamos. Caro dice que es confuso un poquito el significado del ítem apoyo al procesamiento. La mejor forma de responder esto es yendo al test en sí mismo, no, al cuestionario en sí mismo, ya que recuerden que el ACRA y el BAMAE no son tests, no son pruebas, no hay respuestas correctas e incorrectas. Son cuestionarios. Las herramientas psicométricas pueden ser cuestionarios o pruebas. Bueno, hay otras, la verdad, pero son principalmente cuestionarios o pruebas. Vamos a ver. Como les decía, lo mejor es analizar los ítems en sí mismos, pero basta decir que apoyo al procesamiento son todas aquellas acciones que no son necesariamente para adquirir información, no son necesariamente para conectar la información adquirida con el conocimiento que uno ya tiene, y no son tampoco acciones directamente de recuperación de esa información, sino que son acciones mentales que apoyan a las demás. Veamos, por ejemplo, acá tengo la escala de apoyo al procesamiento. Ahí está. Vemos, por ejemplo, algún ítem como este. He reflexionado sobre la función que tienen las estrategias que me ayudan a ir centrando la atención en lo que me parece más importante. Dice, he reflexionado sobre la función que tienen las estrategias que me ayudan a ir centrando la atención en lo que más me parece importante. Centrar la atención en lo que más parece importante es adquisición. Pero acá el sujeto dice, he reflexionado sobre las estrategias que me permiten hacer eso. ¿Cierto? Quiere decir que en el fondo es como que se desdobló y se comenzó a mirar desde arriba. Como que miraba mientras estudiaba y decía ya, estas estrategias, por ejemplo, de subrayado, yo he reflexionado respecto de ellas. Las he analizado y me doy cuenta de que no me sirve. Por ejemplo, algunas personas dicen, yo no sirvo para subrayar. Yo termino subrayándolo todo. Entonces, al final, después a la hora de hacer el esquema, termino seleccionándolo todo, o el resumen, perdón. A la hora de hacer el resumen, termino seleccionándolo todo y hago un resumen que es como el 98% del texto original. No me sirve subrayar. Esa reflexión es mirarse desde afuera. Es reflexionar en torno a procesos de adquisición. Por ejemplo. Dice, número 4, pensado sobre lo importante que es organizar la información, haciendo esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices. Alguna persona, por ejemplo, perfectamente podría decir, la verdad yo hago mapas conceptuales porque a mí me obligaron a hacer mapas conceptuales durante todo, de quinto a octavo básico. Entonces después yo ya estaba programado para hacer mapas conceptuales. Pero la verdad, no sé si me sirve o no me sirve, es la forma que tengo de estudiar. Esa persona no ha pensado sobre lo importante que es organizar la información, solo lo hace. Otras personas, en cambio, podrían decir, sí, yo me lo he preguntado y me he dado cuenta. Yo, de hecho, le enseñé a mi hermano menor a hacer mapas conceptuales y mejoró su desempeño. Entonces yo me doy cuenta de que organizar la información es relevante y es necesario. Ahí hay una persona que sí reflexionó respecto de los demás procesos. Si se dan cuenta, apoyo al procesamiento. En primer lugar, es esta función metacognitiva de la que hablaba yo en algún momento. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es la capacidad de la mente humana de volcarse sobre sí misma. Por ejemplo, ustedes se pueden rascar, ¿cierto? ¿Qué es eso? Su cuerpo volcándose sobre sí mismo. Cuando yo me rasco la espalda, ¿por qué me rasco la espalda? Porque me pica la espalda. Ese es un problema de mi cuerpo. ¿Y quién lo resuelve? Mi propio cuerpo. Mi cuerpo resuelve un problema rascándose. Eso es reflexividad. Mi cuerpo opera sobre sí mismo. Y mi mente también puede operar sobre sí misma. Si yo les pregunto, ¿qué están pensando ustedes en este momento? Y ustedes perfectamente pueden decir, estoy pensando, ¿sabes qué, Alejandro? Debo reconocer que estaba distraído. Estaba pensando en mi perro. O estaba pensando en mi pared, que yo la quiero mucho. Entonces, no estaban poniendo atención a lo que yo estaba diciendo, pero sí son capaces de acceder al contenido de su mente. En otros momentos no. Pasa que uno les pregunta a ustedes, ¿en qué estás pensando? Y ya uno lo pillan así como, no sé, la verdad es que no sé en qué estaba pensando. Y era como que lo sacaron de un lugar al que ya no pueden volver a acceder. Ahí hay un fallo metacognitivo, es decir, ahí la mente no puede volcarse sobre sí misma. Pasa también, por ejemplo, en el caso de los sueños. Cuando ustedes despiertan y son capaces de describir claramente sus sueños, eso es metacognitivo. Mira, viví esto. Y es mucho más metacognitivo porque ustedes saben
que eso fue un invento de su mente. Los niños pequeños, bien pequeños, prelingüísticos incluso, lo más probable es que sueñen, ¿ya? Pero no tienen idea de que los sueños son irreales. Un niño de 1 año, no sé con qué soñará un niño de 1 año, yo creo que puede soñar con sensaciones como frío, calor, dolor, amenazas inespecíficas o quizás imágenes, ¿cierto? Eh, Cuando despierta y despierta muy, muy asustado y cuesta calmarlo, es porque ellos no saben que el sueño no fue real, no tienen cómo saberlo. En cambio, el adulto sí sabe que el sueño no es real. Esa es la metacognición, la mente analizándose a sí misma. Y en este caso, esos ítems que yo leí de apoyo al procesamiento hacen referencia a eso. Cómo mi mente es capaz de organizar mi mente. Mi mente organiza mi mente. O lo que es lo mismo, yo organizo mi mente. Yo he pensado esto, reflexionado respecto a esto otro y he tomado decisiones. Ese es uno de los primeros componentes del procesamiento. Por ejemplo, veamos. 16. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, busco otras alternativas. La metacognición, como les decía, no es solo analizar lo que ocurre en mi mente. La metacognición también es tomar decisiones respecto a lo que ocurre en mi mente. Esto no me sirve, así que no lo voy a poner en práctica. O por ejemplo, yo sé que soy bueno para hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo aprender si yo no hago preguntas en clase. Necesito hacer preguntas en clase. Eh, Otras personas, en cambio, dicen, no, yo he tratado de hacer preguntas en clases, pero me pongo tan nervioso o tan nerviosa que no termino haciendo el ridículo y prefiero no hacerlo. Pero he buscado una alternativa. Y es que le pregunto a mi compañero, oye, pregunta tal cosa. Con mi compañero o con mi compañera no me pongo nervioso o no me pongo nerviosa. Entonces, esa persona es la que hace la pregunta y me beneficia a mí. Esas, por ejemplo, son alternativas a ciertas situaciones de aprendizaje. A ver, por ejemplo, número 30. Me dirijo a mí mismo o a mí misma palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas de estudio. Esto puede parecer muy mínimo, pero es muy importante. Muchas personas, por ejemplo, especialmente a nivel de ejercitación, cuando tienen que resolver ejercicios de matemáticas, como les va a pasar a ustedes con ciertos ejercicios de estadística el próximo año, muchas personas al terminar de realizar un ejercicio, por pequeño que sea, se dan un autorrefuerzo verbal, es decir, una recompensa verbal que se dan a sí mismos. Típicamente, soy seco, soy seca. Bien, vamos bien. Esas pequeñas palabras de aliento son importantes. En cambio, algunas personas tienden a ser un poquito más autoagresivas y solamente se retan, como yo les decía al comienzo, que yo me reto cuando pongo las cosas en lugares que no son los apropiados. Algunas personas dicen, se insultan a sí mismos cuando no les resultan las cosas. Eso es nocivo. Es mucho mejor guardar silencio cuando uno no le resultan las cosas y reforzarse cuando uno sí le resultan. Eso hace referencia a la escala de apoyo al procesamiento. ¿Ya? Todo aquello que, todos aquellos procesos mentales que permitan analizar el contenido y los procesos de la mente, tomar decisiones respecto de ellas y también todas aquellas estrategias que generan una emoción positiva para el estudio. También otro de los aspectos de la escala de apoyo al procesamiento, uno de los ítems hacía referencia a la capacidad de desvincularse de problemas emocionales que son incompatibles con el estudio. Por ejemplo, ustedes acaban de tener una pelea muy importante con alguno de sus padres o con su pareja. ¿Se han dado cuenta que cuando uno tiene esas peleas, uno como que queda todo el rato pensando en ellas? Pero para muchas personas el asunto es ya, ahora tengo que estudiar, así que voy a agarrar eso, lo voy a guardar en un cajón mental y no lo voy a abrir hasta que termine la sesión de estudio. Eso también es apoyo al procesamiento, ¿cierto? Son procesos mentales como especies de cadenas mentales, cerrojos mentales que permiten el estudio, que permiten el procesamiento de información, o lo que es lo mismo, que permiten la adquisición, la codificación y la recuperación de información. ¿Ya? No sé si se entiende ahí lo que es la escala de apoyo al procesamiento. Perfecto, muchas gracias. En fin, eso. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda respecto a alguna escala del BAMAE o del ACRA? ¿O alguna duda respecto a lo que hay que hacer en la actividad formativa? Es importante tener presente que
actividad formativa, después al final hay una rúbrica, ¿cierto? Que es la que está acá. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es una pauta de evaluación que incluye no solamente los niveles de calificación de cada dimensión, sino que además entrega como contenido referentes que me permiten a mí entender qué es lo que determina que se obtenga cada uno de los niveles de puntaje. Por ejemplo, para instrumentos, eso hace referencia a que hayan utilizado en el desarrollo de esta actividad los dos instrumentos, el ACRA y el BAMAR. Si un estudiante no cita ninguno de los instrumentos psicométricos, entonces tiene un 0 en instrumentos. Pero si cita los dos correctamente, tiene 3. Y ahí los puntajes 1 y 2 dependen de si es que se citan solamente uno o solamente dos, y si se hace uso correcto o incorrecto de ellos. Y así para fortalezas, debilidades y descripción. Esto genera un total de 12 puntos. 12 puntos corresponden al 7. Ahora, ¿a cuánto corresponden 6 puntos? Deberían corresponder un 4, pero nosotros calculamos las notas en base a un factor corrector del desempeño grupal que se llama PREMA, que es básicamente un ajuste a la escala. Si a la mayoría del curso les fue muy bien, eso significa que la actividad era fácil y por lo tanto la escala de notas se vuelve más exigente. Si a la mayoría del grupo le va mal, eso quiere decir que la actividad era demasiado difícil y por lo tanto la escala baja y las notas suben. Así que por lo tanto no les puedo decir a priori a cuánto equivale cada puntaje. Solamente que el 12 siempre va a equivaler un 7. Y al mismo tiempo hay que recordar que esa nota es solamente referencial, no se va a pasar al registro de notas de la asignatura porque en abril no hay evaluaciones. Y con el paro vamos a tener que reevaluar qué es lo que sucede con eso, ya que después del 27 de abril a la semana siguiente ya en mayo. Ya, pero eso es una conversación que hay que tener a nivel de estamental, que va a ser eso un poquito más adelante. ¿Ya? Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y tengo entendido que algunas personas ya subieron la actividad. Aunque estén en paro, otras personas pueden decidir subir la actividad también dentro de época de paro. Otras personas pueden decidir subirla después, una vez que estén claras las fechas, después del 27 de abril. Cualquiera de las tres opciones es válida. Y Tiane me pregunta si se rellena el mismo formato que yo hice. Sí, se rellena en ese Word. ¿Ya? Porque la idea de que sea una tabla es que sea para nosotros más fácil de revisar. Ahora que lo pienso, habría sido mucho más conveniente para Paula y para mí hacerlo siempre a través de un formulario, no necesariamente Google, pero un formulario online que después ordena todo en un Excel y así yo no tengo que estar abriendo archivos independientemente. Pero ya lo tiramos así y así va a quedar por este momento. ¿Ya? Así que, respondiendo a ti, Aria, sí, se rellena en el mismo formato que hice acá. Ya. Consuelo pregunta, tengo la duda de cómo mejorar el ambiente. A ver, si te puedes explayar un poquito más, Consuelo. Ah, lo que decía Consuelo es que me dices, porque Consuelo me dice, no escuché lo que dijo, así que lo que dije fue que tú planteas, tienes la duda de cómo mejorar el ambiente, pero ¿en qué consiste específicamente esa duda? Porque sabemos que ambiente es una escala del BAMAE que hace referencia a dos grandes dimensiones, lo físico y lo social. Lo físico se refiere a las condiciones materiales del estudio, que son iluminación, presencia de muebles, acceso a aire puro, eh, etcétera. Y lo social hace referencia a la valoración que hacen las personas con las que uno vive respecto de las conductas de estudio de uno. Porque si las personas con las que uno vive, ya sean familias, amigos o compañeros de casa, no respetan los horarios de estudio del ambiente o el lugar de estudio de uno y están constantemente uno haciéndole requerimientos, interrumpiendo, o toman prestadas
toman prestados implementos necesarios para mi estudio sin permiso, claramente no tengo condiciones ideales de estudio. A eso se hace referencia ambiente. Así que cuando tú me preguntas, ¿cómo mejorar el ambiente? Claro, la pregunta es que en el fondo la respuesta es muy particular porque depende de exactamente cuáles son los problemas o falencias que tiene el ambiente de estudio de una persona. En particular, si tú pudieras identificar falencias en tu ambiente de estudio, ¿cuáles son? Consuelo dice, más que nada se refiere a qué sería lo recomendable en el ambiente físico para facilitar el estudio, porque la familia no escucha, un clásico de clásicos. Que muchas veces ocurra que las familias no entienden muy bien en qué consiste el estudio. El estudio muchas veces para la familia es leer y, bueno, uno no necesita tanta concentración para leer, lo cual es un error. Efectivamente, uno sí necesita estar concentrado para leer. A nivel físico, nadie les puede decir a ustedes qué es lo ideal. Hay algunos parámetros básicos, como por ejemplo la iluminación. La iluminación ojalá siempre sea luz natural, porque la luz natural tiene una cualidad que no la tiene la luz artificial. La luz artificial, especialmente por ejemplo la que proviene de tubos de neones o tubos de xenón, que son en el fondo los tubos, ese tipo de luz se genera por intermitencia. Y uno no lo nota, pero el sistema nervioso sí. No es como la luz solar, que en el fondo la luz artificial de ese tipo está constantemente encendiéndose y apagándose. Y eso al final a uno lo termina cansando, sin que uno se dé cuenta. Y por otro lado, la luz natural tiene una cantidad de fotones que estimulan el cuerpo, incluso para sintetizar vitamina D, a ese nivel. Además que la luz solar tiende, no en días como hoy, pero en días más veraniegos, porta calor, por lo tanto abriga. Es otra cosa. Nosotros los seres vivos respondemos distinto a la luz artificial de la luz natural y la luz natural nos hace más eficientes. Y cuando se trata de luz, ojalá la luz provenga, hay una regla que plantea que la luz debe provenir, no sé si conocen la regla, ¿de dónde debe provenir la luz natural? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿Del frente? ¿De un costado? ¿Del otro? ¿De dónde? La respuesta es, ojalá desde el lado contrario a la mano con la que uno o una escribe. Si uno es diestro, la luz debería provenir de la izquierda. Si uno es zurdo, la luz debería provenir de la derecha. ¿Por qué? Porque estudiar implica casi necesariamente, casi siempre, escribir. Y al escribir, la luz hace que la mano proyecte una sombra. Y si esa sombra cae sobre el área donde yo estoy escribiendo, me dificulta leer lo que estoy escribiendo y me demoro más. Tengo que estar levantando la mano. En cambio, si la luz proviene del lado contrario, la sombra proviene desde la zona que cae en la zona que no estoy utilizando y por lo tanto escribir se hace más eficiente. Eso como regla general. Y por lo tanto la luz ojalá desde la izquierda, si no, ojalá desde el frente, nunca desde atrás, nunca desde arriba. La sombra puede ser nuestro peor enemigo cuando se trata de estudiar. Por otro lado, tiene que haber aire puro para que se oxigene nuestro organismo, nuestro sistema nervioso y por lo tanto no nos dé sueño y seamos más eficientes para procesar información. Cuando hace frío, entonces uno no puede tener la ventana siempre abierta, pero uno puede ir abriéndola cada cierto rato. Ahora, a nivel ya propiamente tal social, ¿verdad? Si la familia no escucha, ¿qué se puede hacer? En situaciones comunes y corrientes, yo les recomendaría estudiar en la universidad, en la plaza, en la playa, en la biblioteca pública, pero ahora no se puede. Yo creo que lo fundamental es explicarle a la familia cuáles son los desafíos que uno o una tiene como estudiante. ¿Qué es lo que se requiere para leer comprensivamente? ¿Cuáles son los déficits que yo tengo como estudiante? Yo me distraigo fácilmente. Yo escucho una conversación y me distraigo. De hecho, uno de los grandes problemas de la... ¿cómo decirlo? Uno de los grandes problemas del estudio universitario, o más que del estudio universitario, de la mente humana, es que nosotros tenemos una capacidad
limitada para procesar información. Y eso determina, por lo tanto, nosotros tengamos muchas restricciones a la hora de procesar información. Entonces, bueno, lo principal a tener presente es que cuando la información nos llega a nosotros, no necesariamente vamos a recordar eso que acabó de ocurrir. Piensen ustedes en cuántos eventos ustedes viven en el día a día y al final del día no necesariamente recuerdan todo lo que sucedió. Oye, ¿recuerdas cómo era la persona que nos atendió cuando fuimos a comprar el almacén de la esquina? Uno ni se acuerda, uno ni siquiera es capaz de decir, fue hombre, fue mujer, no me acuerdo. La información a la que nosotros accedemos cotidianamente pasa por un almacén, un espacio que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el espacio en donde la información se mantiene temporalmente para que esté accesible a la cognición. Por ejemplo, si yo les pido recordar números, ¿ya? Imaginaos que yo les digo, retengan los siguientes números: 2, 7, 4, 8. Perfecto. ¿Los tienen? Ahora les voy a pedir que los digan en voz alta, no es necesario que escriban en el micrófono, que los repitan en voz alta, al revés. ¿Pudieron hacerlo? Si pudieron hacerlo, tuvieron que hacer una operación mental, ¿cierto? Que fue invertirlos mentalmente. Algunos incluso los escribieron y los estaban viendo. Y lo único que tuvieron que hacer fue leerlos de atrás para adelante. Pero el solo hecho de que los estuvieran viendo, siendo que esos números, yo los dije, ya quedaron en el pasado, no existen en la realidad, sino solamente en sus mentes, refleja que ustedes utilizan esa información y la pueden manipular. Yo incluso les puedo pedir que ustedes se imaginen, no sé, el escudo de Chile. Y ahora, inviértanlo mentalmente. Pongan al huemul y al cóndor de cabeza. Ahora imagínense que se les caen las coronas. Algunos de ustedes van a preguntarse, ¿coronas? ¿Tienen coronas? Sí. El huemul y el cóndor tienen coronas en el escudo. ¿Por qué les pusieron coronas? No sé. Algún tipo de ínfula realista que tenían los independentistas en su momento. El asunto es que ustedes pueden manipular la información que ustedes tienen en su mente. ¿Y dónde se hace eso? En la memoria de trabajo. Y se ha investigado mucho la memoria de trabajo a lo largo de, principalmente en los años 60, entre los años 60 y los años 80. Y se llegó a este modelo, que es el modelo llamado modelo de Baddeley, que plantea que esta memoria de trabajo es un espacio que está subdividido en subespacios o subalmacenes, que son la agenda visoespacial, el retén episódico y el bucle fonológico. Todos estos son controlados por el Ejecutivo Central, que es algo así como un proceso que funciona de manera automática y que toma decisiones y que distribuye recursos a distintos procesos mentales. Si ustedes ¿ya? Están caminando por su casa, conversando con alguien, sosteniendo un vaso con agua, y de repente se tropiezan y pierden pie, obviamente no van a seguir conversando. Todos los recursos mentales se llevan a dos grandes procesos, que son mantener el equilibrio y sostener el vaso con agua, que no se derrame. Eso queda muy bien aplicado en el caso de, por ejemplo, los borrachos, que los borrachos, especialmente cuando están muy, muy ebrios y se caen, pueden sacarse la mugre, pero nunca jamás derraman el vaso, jamás. ¿Quién se encarga de eso? El Ejecutivo Central. Y el Ejecutivo Central toma también decisiones y asigna recursos a estos tres subalmacenes. La agenda visoespacial, más que una agenda, digamos que es un bloque, el bloque visoespacial. ¿Por qué un bloque? Porque un bloque es como una hoja, ¿ya? Imaginen como esos bloques H10 que ustedes utilizaban en el colegio para artes plásticas. Ese bloque es un lugar en donde se van haciendo bosquejos, se dibujan cosas. Cuando yo les pido que ustedes hagan algo mentalmente,
que tenga un componente visoespacial, como esto de invertir el escudo chileno, el escudo patrio, eso ustedes lo hacen en este bloque, ¿ya? Y por eso es que este bloque visoespacial se encarga de la semántica visual. ¿Qué es la semántica? La semántica es el significado. ¿Y qué es el significado visual? Si yo les digo, por ejemplo, imagínense un triángulo y un círculo. ¿Se los están imaginando? Bien, perfecto. Ahora, imagínense al triángulo arriba del círculo. ¿Lo pudieron hacer? Ya. Eso lo pudieron hacer porque ustedes conocen el significado de la palabra arriba. Arriba tiene una semántica visual, tiene un significado visual. En cambio, por ejemplo, sentir. Sentir no tiene un significado visual. Imagínense sentir. No tiene un componente visual. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en el blog visoespacial se representa todo aquello que tenga una semántica visual. El retén episódico, ¿ya? Y inmediatamente sé que la palabra retén inmediatamente activan ustedes una figura específica de retén, y de hecho tiene que ver un poquito con lo que tiene, con lo policial, porque un retén es un espacio en donde se retienen a las personas detenidas hasta que pasan a alguna otra instancia, como un tribunal o la cárcel. Eso es un retén, ¿ya? Y el retén episódico se refiere a los eventos episódicos que acaban de ocurrir. Por ejemplo, imaginemos que ahora ustedes escuchan un vaso quebrándose en la cocina. Saben que a alguien se le cayó un vaso, pero no es nada del otro mundo. En ese caso, ustedes saben que es algo que acaba de ocurrir. Deciden si tomar acciones o no. Pero lo importante es que 5 o 10 segundos después de ocurrir este evento, ustedes son capaces de evocarlo, saben qué ocurrió. Después de un tiempo, si no le ponen mucha atención, eso se pierde. Por ejemplo, en este momento, donde yo vivo, cerca hay una construcción en donde están haciendo un edificio. Yo escucho los sonidos de maquinaria que se activa o se desactiva. Y sé que ahora se acaba de activar maquinaria. Y eso es algo que tengo clarísimo, porque está en mi retén episódico. Pero después de un tiempo, si eso no lo paso a la memoria a largo plazo, es decir, si yo no comienzo a recordar, hoy día yo estaba haciendo una clase online y activaron nuevamente las máquinas y es súper molesto, si yo no retengo eso, se va a perder. Pero puede ser que yo hoy día a la noche lo comente. Y me pregunten, ¿cómo estuvo tu día? Bien, estaba haciendo clases online, pero ¿sabes qué? Justo prendieron la maquinaria, esa mezcladora de cemento que mete ruido. Yo la escuchaba, espero que los estudiantes no. Entonces, eso que era episódico y que yo retuve durante un tiempo, pasa a mi memoria a largo plazo. Y finalmente tenemos como tercer subalmacén el bucle fonológico, y es a esto a lo que yo quería llegar. ¿Qué es un bucle? Un bucle es un rizo, un rulo, es decir, básicamente una espiral tubular, y hace referencia a un almacén de memoria que funciona por iteración, por repetición, va haciendo loops, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el bucle, este bucle se llama fonológico porque lo que procesa es el lenguaje. Todo aquello que sea lenguaje. Y nosotros, los seres humanos, estamos preprogramados para aprender a usar el lenguaje. No estamos programados para hablar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una predisposición a aprender a hablar. Pero si no somos expuestos al lenguaje tempranamente, nunca vamos a aprender a hablar. Y la mejor prueba está en los niños ferales, que son los niños que han sido criados por animales, que hay más casos de los que uno se imaginaría, especialmente casos documentados a fines del siglo XIX, 1800 y tanto. Niños que, como Rómulo y Remo, fueron criados por animales como lobos, por ejemplo. La historia de Tarzán es una historia muy ficticia, en donde se exageran las capacidades de los seres humanos en un entorno salvaje. No hay que olvidar que esa es una obra humanista, que plantea que el ser humano ocupa un lugar especial y llamado a dominar el resto del medio ambiente. Y por lo tanto, exagera mucho qué es lo que habría pasado con un niño criado por
no me acuerdo si chimpancés o gorilas. Claro, porque lo ficticio de esa serie, de esa serie de libros, bien digo, es que Tarzán aprende a hablar, ¿ya? Lo cual es imposible. Hay un caso muy documentado de un niño francés que se extravió junto con la misión de exploración a la que lo llevó su familia, porque había algunas misiones naturalistas francesas que iban hacia el sudeste asiático y este niño, su familia por alguna razón se perdió, se extravió, los padres murieron y el niño fue criado por lobos. Y cuando fue encontrado e identificado, fue repatriado a Francia y su familia, que contaba con muchos recursos, le asignó un tutor que tenía como misión enseñarle a hablar. Este niño, que se llamaba Víctor, después de 4 años de entrenamiento, fue repatriado a los 8 años. A los 12 años, 4 años de entrenamiento, 4 años después de entrenamiento, había aprendido a pronunciar solamente una palabra. ¿Y qué palabra era esa? Leche, que en francés se dice le, es decir, era una palabra muy básica constituida por 2 fonemas, le. Y el gran problema es que además él decía leche únicamente en presencia de la leche. Si yo le mostraba un cuenco con leche, él decía leche. Pero si yo guardaba la leche dentro de un cajón, él inmediatamente dejaba de decir leche. Intentaba abrir el cajón de manera muy bruta. Nunca entendió que los cajones había que abrirlos tirando, sino que sencillamente lo golpeaba. Dejaba de decir leche. Y una vez que su tutor le mostraba el cuenco con leche de nuevo, él volvía a decir leche, con mucha emoción. Eso nos refleja que él no utilizaba la palabra leche realmente como una palabra, como una herramienta abstracta que permitía solicitar algo, sino que utilizaba la palabra leche como reacción a un estímulo. Y eso ocurrió porque a él se le intentó enseñar a utilizar el lenguaje fuera de su periodo crítico, y este periodo crítico dura aproximadamente hasta los 8 años. Y de hecho, mientras más tardíamente se introduzca el lenguaje en la vida de un ser humano, peor va a aprender a utilizarlo, o con más reflexiones. En cambio, a un niño humano, si ustedes lo exponen al lenguaje tempranamente, aunque no le enseñen a hablar, aunque no intencionen que diga palabras, va a aprender a utilizar el lenguaje de todas maneras. Obviamente, si los cuidadores primarios, como el padre, la madre o con quienes vivan, le intencionan el lenguaje, es decir, tratan de enseñarle a utilizar palabras específicas con ciertas intenciones, como por ejemplo, papá, que es el típico juego, ¿dónde está la mamá? Y pedirle que el niño o la niña apunte a la mamá, ¿qué es esto? Y le muestran un zapato. Cuando se va intencionando eso, los niños y las niñas obviamente aprenden a utilizar el lenguaje de manera más eficiente. Pero si ustedes no lo hicieran de todas maneras los niños, por el solo hecho, y las niñas, por el solo hecho de ser expuestos y expuestas al lenguaje, van a aprender a hablar. Y a eso me refiero con que estamos preprogramados para hablar. Ahora, en el caso del bucle fonológico, este es un proceso que funciona de manera muy, muy, muy automática. Y dado que nosotros estamos tan automatizados para el lenguaje, ponemos atención a este lenguaje aunque no nos demos cuenta. Y esto queda muy bien referido en el efecto cóctel. ¿Qué es el efecto cóctel? El efecto cóctel es una situación en la que, imagínense ustedes, alguno de ustedes está en un cóctel, justamente. Vemos, por ejemplo, imaginemos que lo tengo, Charis. Charis está en un cóctel. Y ahí está ella disfrutando de la conversación con un pisco sour en la mano. Está sumida en una conversación muy interesante y de repente escucha que en otro grupo por ahí atrás alguien dice lo que pasa es que la Charis y alcanza a escuchar su nombre. Eso inmediatamente hace que ella ponga atención, ¿cierto? Me están pelando, alguien está hablando de mí, porque no es un nombre común, no es distinto que si yo estoy en un cóctel y de repente alguien dice Alejandro, bla, 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 puede ser cualquier Alejandro. Y el asunto es que Charis dice, están hablando de mí, entonces ella inmediatamente deja de poner atención a la persona que tiene al frente, simula que le está poniendo atención, pero realmente está escuchando qué es lo que están diciendo en el grupo un poquito más allá. Lo más loco de todo es que Charis no estaba poniendo atención a la conversación.
no era una conversación particularmente ruidosa la que tenía a su espalda, pero el solo hecho de la mención de su nombre hace que todos sus sentidos se vayan hacia allá, o por lo menos su oído se vaya hacia allá. Esto refleja además que nosotros seleccionamos los estímulos no por sus características físicas, sino por su relevancia. Y por lo tanto, estamos procesando mucha información al mismo tiempo, pero la atención lo que hace es que deja fuera aquello que nuestro sistema considera que no es relevante en ese momento. Pero cuando algo se hace relevante, independientemente de sus características físicas, concita nuestra atención. Así de automática es nuestra forma de procesar el lenguaje. Y por eso es que en el bucle fonológico cae todo aquello que nos suena al lenguaje. Por eso estudiar con música es complicado, porque especialmente cuando la música es cantada, demanda nuestra atención, demanda por lo tanto recursos cognitivos que nosotros tenemos que nuevamente son limitados. Y por eso es que el que haya barullo fuera de la pieza, el que la familia esté conversando mientras uno está estudiando, que esté gritando, es súper complejo. Entonces, si ustedes, obviamente no les voy a pedir que ustedes le muestren a sus familias el modelo de Baddeley que yo les acabo de mostrar, no, para nada. Pero sí es súper importante que sus familias sepan que ustedes se distraen, no porque sean especialmente distractibles, sino porque cuando yo estoy estudiando, lo que yo estoy haciendo es procesar lenguaje, típicamente lenguaje. En una carrera como arquitectura o diseño, gran parte de lo que se estudia, de lo que se hace es visoespacial. En psicología, muy poco, ¿ya? Se van a encontrar con algunos gráficos, pero lo principal es el lenguaje. La gran herramienta del psicólogo y la psicóloga es el lenguaje, y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo a procesar, a utilizar, a analizar y por lo tanto a integrar en nuestro estudio. Y por eso es que es fundamental que ustedes traten de generar situaciones de estudio en donde el lenguaje esté en un entorno lo más aséptico posible. Entonces, pucha, yo considero que si sus familias no escuchan, lo que ustedes les piden es súper complicado, pero traten de utilizarlos como aliados o como aliadas, porque si no, van a ser como un buque que se hunde a pique. Estudiar es muy difícil cuando no están las condiciones sociales para hacerlo. ¿Ya? Así que, bueno, eso es lo importante, que ustedes lo integren en la actividad que van a desarrollar, y como les decía, ustedes entreguenla cuando... Pueden entregarla dentro de esta semana, si no, después cuando se establezca un plazo nuevo, una vez que el paro se ponga, si es que se pone pronto, porque vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Esperemos que las situaciones que se denuncian en el comunicado estudiantil y que también son parte de, o potestad de muchos de ustedes, espero que las podamos resolver pronto. Son cosas que pueden resolver ustedes por sí mismos, van a necesitar de la ayuda de la escuela. Entonces, eso respecto de la actividad, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Así que bien, chicos y chicas, no sé si hay alguna otra pregunta respecto de la actividad o de la asignatura en términos generales. Parece que no. Reina el silencio en el salón, ¿ya? Así que ven, pues entonces, chicos y chicas, damas y caballeros, nosotros vamos a quedar hasta acá. Si hay alguna otra duda particular, me la pueden establecer por correo electrónico, la pueden postear en el foro. Y como les decía, dado que ustedes como estudiantes se acogen al paro estudiantil, no hay obligación de entregar la actividad formativa el 27 de abril. Sí, y exacto, me preguntan acá, en caso de duda, ¿se puede escribir el correo? Por supuesto, para eso está el correo. Así que bien, pues chicos y chicas, quedamos hasta acá. Ha sido un gusto verlos desde el futuro. Yo dentro de la semana voy a volver al presente. Y eso pues, os dejo invitados e invitadas a que nos mantengamos en contacto. Ya, que estén muy, muy bien. Nos vemos.